Mis hermanos, vamos a continuar con la clase que dejamos pendiente la semana pasada sobre el tema de la doctrina de la Escritura. Y específicamente, la semana pasada estuvimos estudiando qué relación existe entre los milagros que se registran en la palabra de Dios y la doctrina o la enseñanza de la Biblia, de la Escritura. Y quisiera algún voluntario de aquí que me pudiera explicar qué relación existía, qué aprendimos la semana pasada en relación a los milagros y la Escritura. ¿Qué fue lo que aprendimos, Ana? Pues los milagros que sucedieron en aquel momento era para que el pueblo y el mundo en general, que nosotros hasta este momento los estamos leyendo allí, que es palabra del Señor y que era para como comprobar que el Señor era el único que tenía poder, que esos milagros que él hacía él lo podía hacer y la gente fuera conociendo de su poder y de su palabra. Amén. Excelente. Muy buen resumen, Ana. Excelente. Me gusta ir los estudiantes atentos y que entendieron muy bien. Excelente. Buen trabajo, Ana. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa entendieron la semana pasada en relación al rol de la Escritura y los milagros? ¿Mardoqueo? Yo diría que los milagros afirman la fe en Cristo. Ok, los milagros cumplen la función. Los milagros registrados en la Biblia tienen la función de confirmar que estamos creyendo la fe correcta. ¿Cierto? Excelente, Mardoqueo. ¿Olguita? Sí, yo recuerdo que los milagros se hacían en el tiempo de Jesús. Ajá. Y que también él le dio autoridad a sus discípulos para hacer los milagros. Excelente. Jesús tiene una autoridad propia de él porque él es el Hijo de Dios, es decir, Dios hecho hombre viniendo a salvar a su pueblo. Por tanto, Dios autentifica el mensaje de Cristo como el Salvador de todos los hombres, como el único mediador entre Dios y los hombres, por medio de señales y prodigios, milagros que Jesús hizo en el primer siglo para comprobar que Él era verdaderamente el Mesías. Y uno de los argumentos dentro del área de la defensa del cristianismo, que también se llama apologética, que muestra lo razonable que es esto, es preguntarse, los discípulos de Jesús, ¿cuál fue el destino que experimentaron por seguir a Jesús? ¿Les fue bien? ¿Tuvieron prosperidad? ¿Se hicieron ricos? ¿Qué generalmente le pasó a los discípulos de Jesús y especialmente a sus apóstoles? Fueron perseguidos, asesinados, decapitados, crucificados al revés, enviados a los leones, a ser comidos vivos. Y la pregunta lógica es decir, ¿cómo es posible que estos discípulos murieran por algo que supieran que era falso? ¿Me entienden, no? Si los discípulos se dejaron matar, crucificar, solo por confesar que Jesús era el Mesías Salvador, y sabían que los milagros de Jesús no eran ciertos, que la resurrección no era cierto, que las señales de Jesús no eran ciertas, y era un cuento simplemente, estaban muriendo por una mentira. Pero ¿cómo podían tener la certeza que en la vida y la muerte Cristo los iba a sostener? Bueno, dice Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso testificamos. ¿Qué significa eso? Que los discípulos eran testigos oculares de estas señales. Por tanto, ellos podían ir con toda certeza, incluso a la muerte, porque ellos habían visto a Jesús resucitar de los muertos. Por lo tanto, podían tener la confianza de que no estaban muriendo por una mentira, estaban muriendo por algo que podía ser verificado en presencia de todos. Dice al final de los evangelios, al principio en 1 Corintios, lo registra así, que Jesús al resucitar se le apareció a más de 500 personas. ¿Qué nos enseña eso? Que estos milagros, como es la resurrección, como fueron los milagros posteriores de los apóstoles, comprueban
verifican que la fe en Cristo como el único y suficiente Salvador es cierta, es creíble, es confiable. Y obviamente llegamos a abrazar y creer esa fe únicamente por el testimonio del Espíritu Santo dentro de nuestro, que nos da ojos para ver y para creer el Evangelio, pero también tenemos las pruebas y la evidencia de que ese Evangelio es cierto, que Jesús vino y murió para salvarnos de nuestros pecados, y si crees en Él, puedes ser salvo y tener vida eterna. Ahora, decíamos la semana anterior que un milagro, y tratábamos, ¿se acuerdan que yo decía la semana pasada que teníamos que ser bastante precisos a la hora de definir un milagro, ¿cierto? Bastante claros, porque no todo lo que pasa a nuestro alrededor es un milagro, ¿cierto? No todo lo que sucede a nuestro alrededor es un milagro. Entonces yo tengo que tener precisión, sobre todo cuando yo estoy tratando de entender bíblicamente qué es un milagro. Necesito ocupar las palabras de la Biblia para definir qué es un milagro. Yo sé en términos generales que cuando nosotros hablamos y pasa algo bueno, muchas veces decimos, es un milagro. Y en términos coloquiales está bien. Podemos usar ese lenguaje, pero si estamos tratando de definir desde la Biblia qué es un milagro, tenemos que ocupar las palabras, el lenguaje y los conceptos de la Biblia para definirlo, ¿no? Porque estamos tratando de definir un término que es bíblico en última instancia. Entonces decíamos, y le voy a pedir a alguien que pueda leer bien fuerte esta definición, y les cuento el secreto, es porque me dio sed. Entonces, ¿quién me ayuda, por favor? Pero fuerte, así. Ok, dale. Un milagro es un acto extraordinario e inmediato de Dios, por el cual suspende, altera o supera el curso ordinario de la naturaleza para revelarse a sí mismo y a su plan de redención. Perfecto. Alguien que lo lea una vez más. Fuerte, Olguita. Bien fuerte. Un milagro es un acto extraordinario e inmediato de Dios, por lo cual suspende, altera o supera el curso ordinario de la naturaleza para revelarse a sí mismo y su plan de redención. Ahora, observen las características de esta definición. Decimos, es un acto extraordinario e inmediato que pasa de un momento a otro, que suspende, altera o supera el curso natural. Cuando Moisés en el Éxodo abre el mar, es un acto extraordinario y es un acto inmediato que lo está haciendo por el poder de Dios, que suspende la gravedad natural para que el agua caiga y se agrupe, suspende el orden natural incluso de las moléculas y las separa de una manera en que es evidente que Dios se está dando a conocer, pero no solo eso, sino que está dando a conocer su plan de redención. Y es un acto extraordinario. Nadie que hubiese visto el mar rojo abrirse hubiese tenido dudas que Dios estaba obrando. Nadie que hubiese visto las plagas en el Éxodo, al ver el agua transformarse en sangre, hubiese tenido dudas que Dios estaba operando. Y esta semana me encontré con un video, y lo hice al medio a propósito, mirando videos en Facebook de personas que dicen que están haciendo milagros. Y me encontré con cosas bastante interesantes, pensando en nuestra definición. Una que me llamó la atención es que se acerca una niña que dice que tiene pie plano. ¿Saben qué es el pie plano, no? Que es como el pie, pero plano. Entonces eso es lo bueno de tener buenos maestros que te explican bien. Y la niña, la chica joven, se acerca a este supuesto hombre que está haciendo milagros. Y el hombre empieza a orar por ella, le pisa los pies. Y le dice, te curo del pie plano. Y la niña empieza a hacer así después. Y dicen, se sanó. Se sanó del pie plano.
Así, no estoy describiendo lo que vi. ¿Cuál es el problema bíblicamente con ese milagro, con nuestra definición que extraímos de la Escritura? ¿Cuál es el problema con ese milagro? O supuesto milagro. ¿Cuál es el problema bíblicamente? Analícenlo. Que tal vez no es extraordinario. Primero, no es extraordinario. Segundo, que dice que yo te sané. Bueno, que el poder era de él también. Y que no se puede comprobar. Fuerte, hermano. Que no se puede comprobar. ¿Cómo compruebo? Y de nuevo, lo que dice Mardoqueo es importante. Es extraordinario. No hay dudas. No hay dudas de que es un acto que Dios está haciendo. Yo les decía la semana pasada, en el libro de los Hechos hay gente que tiene las piernas tullidas. Ustedes saben qué le pasa a una pierna cuando no la usas, ¿cierto? ¿Qué le pasa? ¿Saben? Se tuye. ¿Y qué significa eso? ¿Qué le pasa a la pierna cuando no la mueves? Se seca. ¿Qué más? Pierde su musculatura. Se inmoviliza. Pierde su musculatura. ¿Me entienden, no? Se ve deforme porque está sin movimiento. Y cuando los apóstoles y Jesús sanan a un hombre que está lisiado, a ese hombre le crecen sobrenaturalmente músculos en su pierna. Eso es un acto extraordinario. ¿Me entienden, no? No hay duda que es Dios operando y no alguien que se autoproclama apóstol o profeta que le anda pisando los pies a la gente y después clamando a hacer milagros. Eso no es bíblico. No es saludable para una iglesia tampoco. Entonces, de nuevo, si ustedes, y les animo, cada vez que se encuentren con gente que está clamando a hacer milagros hoy, vean si pasa la prueba de la definición bíblica. Es la manera más fácil de comprobar si es bíblicamente lo que está sucediendo ahí es real o no. Porque ¿cuántos más de ustedes han visto casos como el que yo estoy describiendo? Te ponen la mano Y te empujan y te tumban y cosas que obviamente... Había uno que empastaba los dientes. ¿Qué cosa? Iba con Cuba, con todas las iglesias pentecostales que empastaba los dientes. Empastaba los dientes. Y yo, pero explícame qué significa eso. Oraban por él y que por el orado decía, no, ya tengo empastado 3 dientes o 4. Hasta los dientes con oro. Con oro lo pasaba. Empastar es como que tienes una carie en Ah. y necesita que el dentista te eche como una pastica. Eso es. Perfecto. Se veía mucho que la gente se examinaba la boca y entonces decía, después de haber orado, decía que se le había empastado con algo muy especial. Ajá. Que ningún hombre, nada en la medicina humana, habían visto tal empaste. Exacto. O sea, el empaste divino casi. Entiendo. Ya. Benny Hill, sí. La chaqueta de él es. La chaqueta donde llovía oro. Y caía gente. Tira a la gente de un solo para allá y los manda a un lejos. Exacto. Ahora pregunto de nuevo, porque es muy bueno el ejemplo que me están dando los dos. Santiago, ¿qué problema habría bíblicamente con lo que hemos visto que la Biblia enseña que es un milagro con el empaste de los dientes? ¿Cuál crees tú que sería el problema con esta definición que estamos dando? Que ellos se proclaman Ok. como que están en el lugar de Dios. Ajá. Y que se extiende hacia ellos un milagro que no es tan extraordinario milagro. Ok. ¿Y puede haber un milagro que no es extraordinario? Pues se pone ¿Se dan cuenta? Mire, es súper buena el comentario que dice, hacen un milagro que no es extraordinario. Eso no es un milagro. ¿Me entienden, no? Y eso es exactamente lo que estamos diciendo. Un milagro es extraordinario. Pero también se están poniendo en el lugar del Señor. Y aunque le atribuyan el poder a Dios, digamos el caso, tratan de ser más bíblicos y quieren atribuirle, es Dios que lo está haciendo, no es mi poder.
aunque él diga eso, no es extraordinario. No da a conocer a Dios y su plan de redención, porque no hay que separar las dos cosas. Dios se revela en poder porque quiere darnos a conocer el plan de redención. Y ya, Dios ya ha dado toda su revelación. Es que nadie puede hacer esos milagros excepto Dios. Exacto. Ahora, y quiero que entiendan esto también. Cuando pensamos, por ejemplo, en el don de lenguas, piensen en el don de lenguas. En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, después de Pentecostés, como una señal extraordinaria de parte de Dios, alrededor de toda la gente, después que el Espíritu Santo desciende, la gente empieza a hablar en lenguas. Ahora, en Hechos capítulo 2, la palabra lengua es la palabra glosa en griego. Y glosa significa idioma, lenguaje, básicamente. Y dice Hechos capítulo 2 que la gente hablaba en diferentes idiomas y todos se entendían. Partos, medos, elamitas, griegos, judíos, todos hablando en un mismo idioma, entendiéndose unos a otros, aunque no conocían sus lenguajes. Eso es un milagro. ¿Me entienden, no? ¿Por qué eso es un milagro? ¿Por qué que toda la gente se entienda, aunque estén hablando en 15 idiomas diferentes, es un milagro? El milagro es porque ellos no hablaban ese idioma. Perfecto. Ahora, ustedes, yo sé que mis hermanos, algunos de ustedes sufren. ¿Es fácil aprender un segundo idioma? ¿Cuántos de aquí están sufriendo por aprender inglés? Sufriendo, ¿no? Y nos está diciendo el libro de los Hechos que esas personas están hablando, entendiendo 15 idiomas diferentes, 10 idiomas diferentes, y todos hablan a la vez las maravillas de Dios. Eso es dame un segundito. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque el curso ordinario en cómo se aprende un lenguaje queda por extremo superado. Ahora, para que piensen en esto, si alguien viene y se para en esta asamblea y empieza a balbucear palabras ininteligibles, que empiezan a hablar y dicen cualquier cosa. No quiero hacer el ejemplo porque no quiero que lo tomen en tono de mofa. No quiero hacer el ejemplo porque no es una mofa lo que estoy haciendo. Pero si alguien empieza a balbucear palabras simplemente, a decir cualquier cosa, lo que sea, ¿es un milagro? Bueno, Porque, vamos de a poco. Omar, ¿por qué no sería un milagro balbucear palabras? Porque no revelaría el plan de Dios ni a Dios mismo. Perfecto, no revela a Dios ni el plan de Dios mismo, Omar. Porque, bueno, yo creo que el Señor usa las cosas para que se revele su gloria. Y eso no revela Y eso su no gloria. lo va a hacer. Perfecto. ¿Qué más? Hay uno más. Si en ese momento no quisiera ir en contra de él, de querer delante de la congregación decirle algo así, pudiera llevarlo a la Biblia y decirle, mira hermano, aquí la Biblia dice que si alguien entiende lo que tú estás diciendo, puede ser, si no, tienes que caer la boca. Exacto. Hay dos pasos en la palabra del Señor. Balbucear o hablar en lengua, se requiere de un intérprete de esa lengua que esté ahí presente para que pueda traducir ese lenguaje. Correcto. Exacto. Y es importante ahí, Moisés, y vamos justo a llegar a ese punto, es que bíblicamente el don de lenguas se define en dos lugares específicos. Primeramente está definido en el libro de los Hechos como el primer caso del don de lenguas, y las otras veces que se menciona el don de lenguas es en el primera de los Corintios, en la parte donde se habla de los dones espirituales. No hay razones bíblicas para creer que lo que pasó en Hechos 2 es diferente de lo que está sucediendo en primera de los Corintios. Por lo tanto, creo y que bíblicamente no es posible defender que hay un idioma angelical.
No creo que sea bíblicamente defendible. ¿Por qué? Porque la misma palabra que se ocupa en Hechos 2, donde claramente se refiere a un idioma humano, es la misma palabra en griego que se ocupa en 1 Corintios. Exactamente la misma palabra. Y no tengo razones bíblicas para decir que hay dos dones diferentes. Uno angelical y otro de lenguajes humanos. ¿Por qué? Porque las dos palabras coinciden en el original. Don de lenguas y don de lenguas, usando exactamente la misma estructura gramatical. Por lo tanto, no tengo razones bíblicas para separarlos. Entonces yo digo que si alguien empieza a balbucear palabras en un idioma que no se entiende, está sobrepasando lo que la Biblia enseña. Y otra cosa que yo quería decir aparte de eso es que he escuchado pastores hablar en supuestas lenguas que si fuera en inglés, porque estamos aquí en los Estados Unidos, yo dijera, bueno, yo no entiendo cada lengua, pero están hablando una lengua que a lo mejor es de por allá, que no hablan esa lengua, entonces se lo están diciendo aquí a la gente. Claro, exacto. Heidi, y ahí avanzamos para. Acuérdate que cuando el Espíritu Santo repartió lenguas a todos ellos no eran hombres de letras, eran inventadores. Exacto. Además eran hombres indoctos, sin estudios, y aprenden 15 idiomas en un segundo. Y ellos se admiraron porque decían, son hombres sin letras. Perfecto. Entonces, de nuevo, mis hermanos, si quieren verificar a la gente que hace milagros, piensen en estos detalles que están en la Biblia. Que los milagros son extraordinarios, que son inmediatos de parte de Dios y que el curso natural se suspende, altera o supera para que Dios se revele y dé a conocer su plan de salvación. Ahora, ¿por qué esto es tan importante para nosotros hoy? Porque en esta iglesia creemos y tenemos la convicción que es compartida por todos los pastores de la iglesia, que estos milagros extraordinarios sirvieron para poner el fundamento de los apóstoles y los profetas. Dice Efesios capítulo 2:20, que vamos a estar predicando la próxima semana. Dice, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué significa esto? Que de una manera especial Dios usó a los apóstoles y profetas para poner el fundamento de Cristo para la iglesia. Ahora, ¿cómo se verificaba que los apóstoles y profetas podían poner ese fundamento? ¿Cómo podemos saber que los apóstoles y profetas del primer siglo tenían la autoridad para poner ese fundamento? Uno, porque Jesús se los encomendó, pero ¿qué le dio Jesús además de su autoridad verbal? ¿Qué autoridad más le dio? Les dio el Espíritu y les dio potestad de hacer señales y milagros a ellos en el primer siglo. ¿Se han dado cuenta que Jesús hizo una serie de milagros en su ministerio, no? Pero después esos milagros que Jesús hizo se replican en el libro de los Hechos por sus apóstoles. En la primera parte del libro de los Hechos el foco está puesto en Pedro, en los primeros 12 capítulos, y se ve a Pedro, especialmente entre los apóstoles, haciendo milagros, sanando gente y haciendo milagros muy similares a los que Jesús hacía. Y del capítulo 12 de Hechos hasta el 28 podemos ver al apóstol Pablo replicando esas señales. ¿Por qué eso es tan importante? Porque estamos diciendo que Dios les dio autoridad y señales que daban testimonio de que ellos eran el fundamento del nuevo pacto para la iglesia. El fundamento donde se establecía el nuevo pacto. Y este se ve un poco pequeño, pero escuchen, presten atención a mi lectura. Dice, los apóstoles y profetas juntos con ellos, en otras palabras, son los cimientos de la iglesia por su testimonio. Testimonio revelador e inspirado, como apunta Efesios 3:5. Ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. En términos de la correlación hecho-palabra, que marca la entrega de la revelación a través de la historia de la redención,
Su testimonio es el fundamento testimonial de la obra de Cristo, a la obra definitiva de Cristo, que fue una vez por todas, se les dio un testimonio definitivo de esta obra. Aquí está la matriz para el canon del Nuevo Testamento, para el nacimiento de un nuevo cuerpo de revelación que unirá a la que con el tiempo llegará a ser el Antiguo Testamento. Entonces fíjense lo que está diciendo aquí, lo voy a explicar con mis palabras. Los apóstoles reciben la autoridad de escribir la palabra de Dios. Y eso se junta con lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento. Entonces, Dios les dio autoridad para hacer milagros, para poner ese fundamento, para ponerlo. Y al decir esto, queremos expresar de esta manera: los apóstoles tienen autoridad para escribir palabras que son palabras del mismo Dios, al igual en estatus de verdad que las palabras escritas en el Antiguo Testamento. Y eso significa que Dios está dando testimonio de su autoridad. Dios está dando testimonio con señales y prodigios. Lo veíamos en Hebreos capítulo 2. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y dones repartidos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Se dan cuenta? Es Dios testificando que ellos son mensajeros autorizados. ¿Me siguen, no? Mensajeros autorizados de la palabra. Elibardo, ¿tenías una pregunta? Sí, una duda. Vale. Nosotros tenemos ángeles que nos ayudan. Porque he visto directamente, no, pero he visto y sé que hay personas que se han salvado por poquito, de que le caiga una pared encima, nada más por un movimiento que hicieran en segundo. Claro. Mira, y aquí es importante, que eso es un buen ejemplo también. La Biblia describe a los ángeles como siervos ministradores, que valga la redundancia, que son siervos de Dios. ¿Puede un ángel intervenir en el curso de la historia? Bíblicamente tenemos que decir que sí, porque muchas veces hay ejemplos bíblicos de los ángeles intercediendo, pero hay una naturaleza importante de los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Y un espíritu es por naturaleza invisible. Entonces, al decir los ángeles nos ayudan, decimos sí, pero no tenemos idea cómo, ni cuándo. Entonces no es que tú vayas afirmando y diciendo, me salvó un ángel, porque no sabes. Puede haber sido otro medio que Dios utilizó. Puede ser un ángel, por supuesto, pero tú y yo no tenemos certeza o no tenemos la capacidad de comprobar cuál medio usó Dios para ayudarnos. Pero sí, tenemos que afirmar bíblicamente que los ángeles interceden en el curso de la historia de los creyentes y cuidan de ellos. Y en ese mismo sentido, Libardo, también afirmamos que los demonios existen y son reales, aunque no los vemos. Y su presencia está ahí. Ahora, no como se describe en las películas de Hollywood, pero... En Daniel lo dice. Sí. El problema es que los ángeles son administradores, pero ellos no pueden hacer su voluntad tampoco. Claro, trabajan bajo la soberanía de Dios, como cualquier criatura. Ok, vamos entonces. Ahora, importante entender, cuando llegamos al tema del Espíritu Santo, como aquel que da los dones para la iglesia, es que el Espíritu Santo en la historia de la salvación cumple un rol bien particular. El Espíritu Santo, dice Jesús, va a ser enviado para ser el Espíritu de toda verdad. Y Él no va a hablar de su propio testimonio, iba a hablar del testimonio de Cristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros hablamos de los dones espirituales, los dones del Espíritu que recibieron los apóstoles,
nunca tenemos que desconectarlos de su rol para dar testimonio de la verdad. ¿Me entienden, no? Si el Espíritu es enviado para que dé a conocer la verdad, incluso es llamado el Espíritu de la verdad, los dones del Espíritu apuntan a esa verdad que Cristo quería dar a conocer. ¿Por qué hago este nexo? Porque es importante entender que los dones milagrosos no eran fines en sí mismos. Los dones milagrosos servían para que se pudiera ver que los apóstoles habían sido mensajeros de esta verdad espiritual. La recibieron de una manera especial. Entonces no podemos desconectar la salvación revelada por los apóstoles de los milagros que ellos recibieron. Y esto es muy importante para nosotros porque creemos que esos dones milagrosos, lenguas, sanaciones, portentos y todos esos milagros que eran extraordinarios, fueron particularmente para los creyentes del primer siglo y especialmente los apóstoles. Ahora, hago un stop ahí. Eso no significa que Dios no pueda hacer milagros hoy. ¿Se acuerdan que lo decíamos la semana pasada? Dios tiene la autoridad de hacer un milagro en el momento en que le plazca. Pero el tipo de milagros que hicieron los apóstoles y profetas en el primer siglo fue único, irrepetible. Y yo no he visto, mis hermanos, y creo que voy a morir sin verlo, alguien que en la historia haya hecho milagros como los que los apóstoles hicieron. No he visto. Yo no he visto. Y no creo que vayamos a ver porque tengo la convicción, sé que hay gente que está en desacuerdo con nosotros, de que fueron milagros dados especialmente para comprobar y verificar el rol de los apóstoles y profetas del primer siglo. Y la única carta donde se trata el tema de los dones es primera a los Corintios, dones milagrosos como tal, en detalle. Hay otras menciones breves, pero primero a los Corintios es el caso más extremo, más largo, desarrollado que hay en las cartas del Nuevo Testamento. Y particularmente los Corintios eran el ejemplo de una iglesia madura, ¿no? Los Corintios eran ejemplares, ¿sí? Estoy mintiendo, ¿no? Los Corintios eran la iglesia en cuanto a los dones más quizás no saludables que el apóstol Pablo estaba verificando, o que tenemos testimonio al menos. Y cuando Pablo escribe a los corintios es para corregirlos, no para que la gente tome primero a los corintios y diga, mira, todo lo que dice aquí hay que hacerlo en las iglesias hoy. Porque Pablo está escribiendo a los corintios para corregirlos, no para ponerlos como un estándar de ejemplo, porque se acuerdan la actitud de los corintios. Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, que a mí me gusta este pastor, no, a mí me gusta este otro. Y ese era el carácter de la iglesia. Y es interesante porque cuando uno llega, por ejemplo, a segunda a los Corintios, el tema de los dones ni siquiera aparece. Y se ve que mucho de lo que Pablo trata en primera a los Corintios es circunstancial. Se refiere a la iglesia en Corintio, que era una iglesia del primer siglo, con conexión con Pablo como un apóstol. Por tanto, los dones que vemos en primera a los Corintios, los dones milagrosos, no hay necesidad de que estén replicados para nosotros hoy. Por eso, en otras cartas como Colosenses, Filipenses y todo el resto de las cartas del Nuevo Testamento, no se desarrolla ese tema. Y creo que la evidencia más clara que hay en la Biblia de lo que los apóstoles querían que fueran las iglesias después que ellos se fueran, está en las epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? ¿Quién sabe? Son 3. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito.
Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito son las cartas que más claramente describen cómo deben ser las iglesias o cómo se organizan las iglesias y desarrollan las iglesias luego de la partida de los apóstoles. Las más claras en el Nuevo Testamento. Ahí están especificados los requisitos de los ancianos, los requisitos de los diáconos, la función que tienen que hacer los pastores, la función que desempeñan los diáconos, la manera en especial en que la iglesia se gobierna. Muchos detalles de cómo se organizan las iglesias están ahí. Ahora es interesante que en ninguna de las cartas de las epístolas pastorales se menciona el ejercicio de los dones milagrosos como aparece en 1 Corintios. Ninguna. La única mención que hay a los dones espirituales es cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el don que él recibió por imposición de manos. Pero es la única mención que hay en las epístolas pastorales sobre eso. Fuera de eso no hay más menciones. ¿Y eso qué me hace entender a mí y a nosotros como iglesia? Es decir, bueno, si no se menciona en los documentos más claros de lo que Dios desea para la organización de la iglesia, es muy probable en base a todo lo que hemos visto, que esos dones milagrosos fueran para las iglesias del primer siglo, y especialmente de nuevo aquellos que tenían conexión con los apóstoles. Y eso es importante. Y observe, este autor se llama Robert Saucy y hizo un análisis de todos los pasajes que aparecen en la Escritura en relación a los milagros, de manera muy detallada, y ahí está el libro, por si alguien lo quiere ver después. Yo se le puedo enviar. Y él, al estudiar en detalle, en el griego, en todos los detalles, todos los pasajes que hablan de los dones, concluye de la siguiente manera. Dice, el testimonio de la Escritura nos conduce a las tres siguientes conclusiones. La actividad milagrosa tuvo lugar en ciertos momentos cruciales del registro bíblico de la historia de la salvación. Primero, los milagros sucedieron en momentos muy especiales de la historia de la salvación. No todo el Antiguo Testamento tiene milagros. ¿Se han dado cuenta de ese detalle, no? Hay periodos en el Antiguo Testamento donde no hay profecía, donde no hay milagros. Y él dice, los milagros pertenecen a una parte especial de la historia de la salvación. Segunda conclusión que saca este autor. Estos milagros tenían como propósito principal ser señales que autenticaban la revelación de Dios y a sus portavoces proféticos en momentos cruciales. Que es el por qué. No siempre hubo milagros, está diciendo. Y en segundo lugar, cuando los hubo, tuvieron el propósito de ser señales que daban testimonio del momento crucial que Dios estaba hablando. Y tercero, la era de Cristo y sus apóstoles fue una época de señales milagrosas extraordinarias. Y es interesante porque piensen solo en este detalle. ¿Cuántos de aquí han leído todo el Antiguo Testamento? Levante su mano. Todo el Antiguo Testamento. Para el resto, por favor, lean el Antiguo Testamento completo, que es la palabra inspirada de Dios completa también. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento se habla de exorcismo o expulsiones de demonios? ¿Cuántas veces? Que yo me acuerde, ninguna. Ahora, ¿por qué este detalle es importante? Esto es un detalle muy importante, de nuevo, porque hay gente que tú vas a otras iglesias y te van a decir que te están expulsando demonios, te empujan aquí y te dicen que te están quitando un demonio. Esto es importante, porque la actividad demoníaca apareció en la historia de la redención mucho más fuerte cuando Jesús vino a la tierra como un ser humano. ¿Por qué creen que la actividad demoníaca se hizo más evidente cuando Jesús apareció? Y no con el mismo poder y la misma frecuencia antes. Sí estaban, pero ¿por qué no aparecieron como aparecen en los evangelios? ¿Qué creen? Porque Satanás estaba celoso de Jesucristo
Cristo y no quería que apareciera, entonces por eso se manifestaba el demonio en rebelión a Jesucristo. Exacto, ¿qué más? Excelente, ya vamos hacia allá. Desde antes que nací, desde que estaba en el vientre, ya Él quería que nuestro Señor Jesús no naciese. Exacto. Y eso es Moni, ¿ibas a decir algo? Sí, que había una tensión ahí entre el reino de Satanás y el reino del Señor, o sea, una tensión como evidente en ese momento de la historia. Exacto, exacto. Y eso es importante, Olguita. No, yo decía que en los tiempos de Jesús era muy evidente que Jesús era el Salvador. Exacto. Y los demonios, hay una cosa que odian, y es que la gente se salve a través de Cristo, que crea el Evangelio. Eso es lo que los demonios hacen con más ahínco, desviar a la gente de Cristo. ¿Qué puede hacer un demonio? Que cuando alguien esté aquí en la iglesia, escuchando el Evangelio, puede disparar pensamientos a su mente para desviarlos, puede ayudarlos a no concentrarlos, puede hacerle que la gente se fije en cualquier detalle de la iglesia, menos en el Evangelio. Eso hacen los demonios. ¿Por qué? Porque dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Así lo pone explícitamente la Escritura. Y ese es el rol, uno de los roles principales que tienen. Uno, hacer que la gente no crea, cegar su entendimiento. Y dos, hacer tropezar a sus hijos, tentarlos. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, dice Pedro. Ahora, cuando Jesús hace su ministerio en la tierra, como el Dios hecho hombre que vino a salvar a través de morir en la cruz y resucitar, los demonios aparecen de una manera más visible, porque como dice Moni, el reino de los cielos se ha acercado. El plan de salvación se está llevando a cabo. Y los demonios están haciendo todo lo posible por detener ese avance. Piensen, por ejemplo, en la tentación de Jesús en el desierto. Lo que Satanás le dice a Jesús son cosas que lo frenen de su ministerio como el Salvador. Le dice, yo te doy los reinos, tú no tienes que ir a la cruz para salvar a la gente. Yo te voy a dar la adoración si tú te postras ante mí. Él está tratando de detener su ministerio mesiánico como el Mesías Salvador. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque esa actividad demoníaca, como apareció con Jesús en la tierra, yo creo que no va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque Jesús visiblemente ya ascendió a los cielos y ahora lo único que está haciendo Satanás en sus demonios es tratar de mantener a la gente necia y ciega y tratar que sus hijos tropiecen. Pero no hay necesidad de que andemos por ahí expulsándole demonios a la gente. Expulsándole demonios. Me acuerdo, mi esposa una vez aplicó a un colegio, a una escuela que era más carismática en su doctrina y teología, y mi esposa estaba con jaqueca. Y la primera reacción que le dijo como una de sus supervisoras fue, como quizá hay algo demoníaco en tu jaqueca. Y uno diría, bueno, da harto que pensar en torno a ¿por qué? O sea, ¿qué correlación existe? Pregunto, ¿hay causas biológicas por las cuales alguien puede tener jaquecas? El estrés. Estrés, falta de agua, insomnio, miles de otras. Pero a veces pueden estar tan espiritualizados en un mal sentido que todo lo interpreto como demoníaco. Cuando en realidad Satanás es mucho más sutil, mucho más astuto que eso, mis hermanos. Por ningún momento piensen que Satanás es como se revela en las películas. Como que esa sea su manifestación. Satanás se mete en las iglesias a meter división. Satanás entra a las iglesias a que los hermanos hablen mal unos de otros. Satanás entra en la iglesia para que tú caigas en pecado y cedas ante la tentación. Satanás quiere que haya desunidad con tus pastores para que no puedas tener confianza de acercarte a ellos y decirles lo que crees. Eso es lo que Satanás está haciendo. No aparecer como dando vuelta en una cruz invertida a través de un cuarto. Puede hacerlo, sí,
Pero ese tipo de actividad que vemos en el libro de los Hechos y en el libro de los Evangelios fue especialmente porque Jesús estaba en la tierra. Y mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí porque tenemos bastante que hacer. Nuevamente no alcancé a terminar, pero la vamos a terminar algún día. Entonces, con la ayuda del Señor. Pero por último, vamos a cerrar la próxima semana y conectando con lo que viene, con las razones para creer que los dones milagrosos cesaron en el primer siglo. ¿Dudas, consultas? ¿Claro como el agua o como el petróleo? Sí. Porque estos pastores hablan mucho de, bueno, les meten mucho que ellos tienen la misión. ¿Qué significa eso como ahí en su concepto de? Lo que están diciendo básicamente es que ellos tienen la misma autoridad que tenían los apóstoles del primer siglo. Eso es lo que están diciendo en palabras prácticas. Que ellos tienen la autoridad que tenían los apóstoles. Por eso se autoproclaman apóstoles, ¿no? Ahora, tristemente, y lo digo como con tristeza, en muchas de esas iglesias, esos apóstoles y profetas son expertos en abusar a sus congregaciones. Expertos en usar su autoridad bíblicamente que Dios les ha dado como pastores para abusar al rebaño, para extraer su dinero, para manipularlos, para promoverse a sí mismos. Si es la verdad, en la práctica, eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen este grupo de pastores. Quieren autoridad para devorar al rebaño, como dice Pablo en 1 Timoteo. Ten cuidado, ¿por qué? Porque en los tiempos postreros van a venir amadores de sí mismos. Hombres que aman más los deleites de este mundo que a la iglesia. Entonces esa es la razón por la cual yo creo que esos hombres claman tener esa autoridad. Porque es diferente que yo te diga, mira Linda, te quiero animar a hacer esto con la autoridad de la Biblia. Y decirte, Linda, mira, te recomiendo, haz esto. Esto creo que la Escritura te está animando a hacer a ti. ¿Dónde está la autoridad de lo que yo te estoy diciendo? Y otra cosa que yo te digo, Linda, yo soy un apóstol de Cristo. Obedece. Es diferente, ¿no? Y puede ser usado para manipular y para devorar en vez de cuidar al rebaño. Y esa es la realidad de lo que vemos en muchas de esas iglesias. Hay una palabra que usa mucho que él dice, Dios me dijo. Dios me dijo, exacto. Y a mí también Dios me dijo, pero Dios me lo dijo aquí. Y yo, cuando quiero enseñarles, quiero que aprendan de aquí. Y cuando me toque en algún momento corregirlos, reprenderlos, lo voy a hacer de aquí. No de mi autoridad, sino de la autoridad que la palabra de Dios nos delega como ministros. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias nuevamente por este tiempo de estudiar tu palabra, de profundizar en lo que tú has revelado y dicho. Queremos rogar que nos ayuden a ser una iglesia anclada, Señor, a tu palabra. Que cualquier cosa que hagamos, digamos y enseñemos encuentre su sustento y su fundamento solo en tu palabra. No queremos, Señor, ser guiados por la sabiduría de los hombres, ni por el engaño. Queremos estar plantados, firmes en la verdad de tu palabra y nada más, Señor. Te amamos y gracias, Señor, por darnos tu palabra como la palabra profética más segura, Señor. Te encomendamos, Señor, y pedimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.